La pasada estuvimos hablando de los músculos del antebrazo, que fueron muchísimos músculos, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar de la vascularización del miembro superior, tanto del brazo, antebrazo y mano. Así para terminar la parte de vascularización. El miércoles vamos a hablar de mano y vamos a hablar de los nervios del miembro superior también. ¿Está? Entonces, comencemos la clase del día de hoy. En primer lugar, vamos a ver la arteria axilar, ¿sí? Arteria axilar. ¿De dónde viene la arteria axilar? ¿Cuál es su origen y cuál es su terminación? La arteria axilar es tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, es continuación de la arteria subclavia, que es esta, ¿sí? La arteria subclavia viene aquí y cuando pasa por debajo de la clavícula, ¿sí? Cuando pasa por debajo del tercio medio de la clavícula, y el borde lateral de la primera costilla pasa a llamarse arteria axilar. Entonces ese es el origen de la arteria axilar. Es continuación de la arteria subclavia cuando pasa por debajo de tercio medio de la clavícula y borde lateral de la primera costilla. Entonces vamos a ver aquí origen. Origen proviene de la arteria subclavia. ¿A qué nivel mismo? A nivel de la mitad de la cara inferior de la clavícula, dice. ¿Está? Entonces, acá, por debajo del tercio medio de la clavícula y el borde lateral de la primera costilla. Ahí comienza la arteria axilar. ¿Entendieron? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Entonces, aquí es una continuación nada más. ¿Entienden? Más o menos así es. Este es puente de la amistad, ponte da amizade. ¿Sí? Aquí es Foz, aquí es Paraguay. O si no, viceversa. Aquí es Paraguay, ¿sí? Y aquí es Foz. Aquí en Paraguay yo me llamo Walter. Mi nombre aquí es Walter. Cuando paso por debajo de la clavícula, que vendría a ser a ponte da amizade, aí em Foz me chamo de Walter. Entendem? É a mesma besteira, eu sou, mas com diferente pronunciação. ¿Se entiende? Bueno, Sí, profesor, excelente. perfecto. Entonces, continuando. Y esta arteria axilar, después desciende aquí, origina sus ramos colaterales, ¿sí? Va a originar sus ramos colaterales que ya vamos a ver, ¿sí? Y cuando pasa, ¿sí? Por debajo, ¿sí? De un músculo que se llama pectoral mayor, músculo pectoral mayor, aquí no se ve, este es el músculo pectoral mayor, ¿sí? Este. Cuando pasa por debajo del borde inferior de este músculo pectoral mayor, esta arteria axilar pasa a llamarse arteria braquial o humeral, ¿sí? Bueno, entonces, origen, ya saben, el trayecto forma parte del eje de la axila, ¿sí? Acá, forma parte del eje de la axila y cuando pasa por debajo del borde inferior del pectoral mayor, esta arteria axilar pasa a llamarse arteria braquial. Pasa a llamarse arteria braquial o humeral. Humeral también se llama. Entonces la terminación, vemos aquí, arteria braquial, ¿sí? Esta es su terminación. ¿A qué nivel mismo? A nivel del borde inferior del músculo pectoral mayor. Asimismo, ustedes tienen que saber origen y terminación. Eso es. ¿Está? Es la misma arteria, ¿verdad? Solamente que cambia su nombre por el trayecto. ¿Está? Muy bien. Pasando, y esta arteria, como toda arteria, va a originar sus ramos colaterales y sus ramos terminales. En este caso, su ramo terminal, el ramo terminal de la arteria axilar es muy fácil. ¿Cuál es su ramo terminal? La arteria braquial, ¿sí? Entonces, la rama terminal de la arteria axilar es la arteria braquial o también llamado arteria humeral. Ok, el problema está en sus ramos colaterales que vamos a ver ahora. Ok, aquí vemos a nuestra arteria, en este caso axilar, que es arteria axilar. Forma parte, en este caso, del eje de la axila,
¿sí? Está en relación con la vena axilar y con los fascículos del plexo braquial. ¿Está? Aquí tenemos justamente el músculo satélite, el músculo que está al lado de la arteria, en este caso axilar, se llama músculo coracobraquial. ¿Se recuerdan del músculo coracobraquial? ¿Quién me puede decir dónde podemos encontrar al músculo coracobraquial? Vamos a ver, ¿quién me dice? Abaixo do bíceps, prof? Al lado del bíceps. Bien, bien, excelente, está en el brazo. Ese significa que está ubicado. Perfecto. Muy bien. ¿Es un músculo del compartimiento anterior o posterior del brazo? El músculo coracobraquial. Posterior. ¿Tenéis certeza? Anterior. Bueno. ¿Quién falou anterior? Minha amiga Yo. Tainara. A ver un poco, espera, vos ahí. Bueno. Excelente, compartimiento anterior. Muy bien. Excelente. Del compartimiento anterior es el músculo coracobraquial, del brazo, ¿sí? Ok. Aparte de eso, esta arteria axilar tiene un nervio satélite que se llama nervio mediano. Ustedes ya le conocen al nervio mediano. ¿El nervio mediano es una rama terminal o rama colateral del plexo braquial? Terminal. Muy bien, Terminal. ramo terminal. Muy bien, ramo terminal. Y le voy a mostrar aquí. Este es el nervio mediano, ¿sí? Este, nervio mediano, este que está aquí. Esta es la rama lateral y esta es la rama medial. Ahí ellos se unen y forman el nervio mediano. Ok, perfecto. Entonces tenemos las relaciones de esta arteria axilar con esos nervios, ¿verdad? El nervio mediano y con el músculo coracobraquial que es este. Este es el músculo coracobraquial, ¿ven? Músculo coracobraquial. Acá está el bíceps cortado, ¿sí? Entonces, músculo coracobraquial, nervio mediano. Estos dos están en relación íntima con la arteria axilar. Ahora, este músculo coracobraquial, ¿sí? Es perforado por un nervio. Y este nervio, acá está el nervio que le perfora. Acá se ve. ¿Qué nervio este es? ¿Quién me puede contestar? ¿Nervio? Músculo cutáneo. ¿Músculo? Cutáneo. Muy bien, excelente. Excelente. Perfecto. Respuesta correcta. Genial. Entonces vamos a ir pasando acá. Aparte de eso, esta arteria, la arteria axilar, tiene relación también con el músculo pectoral menor. Este es el pectoral menor. Para ver el pectoral menor, se tenía que cortar aquí el pectoral mayor. Este es el pectoral mayor y este también. Se corta y se ve, se expone al músculo pectoral menor ahí, ¿sí? Se está viendo al pectoral menor, ¿sí? Por detrás de este músculo pectoral menor va descendiendo nuestra arteria axilar, ¿sí? Tiene una relación suprapectoral, acá está, esta es la relación suprapectoral, está por encima del pectoral menor. Retropectoral, aquí no estamos enxergando, no estamos viendo aquí en la arteria axilar porque está por detrás de este músculo, retropectoral. Y aquí abajo, infrapectoral, ¿sí? Infrapectoral. Entonces vamos a decir otra vez. Músculo pectoral menor divide a la arteria en tres porciones. Suprapectoral, que está por encima, retropectoral, que está por detrás, e infrapectoral, que está por debajo del pectoral menor. ¿Entienden? ¿Sí o no? Sí, Excelente. Muy bien. Esas nada más son relaciones anatómicas que tiene la arteria axilar con el pectoral menor. Y acuérdense que esta porción infrapectoral, que es este que estamos viendo aquí, cuando pasa por debajo de este músculo pectoral mayor, cambia de nombre. La arteria axilar cambia de nombre. ¿Cómo pasa a llamarse? Braquial. Arteria braquial. Perfecto. O también llamado humeral. Aquí tenemos las ramas colaterales. Las ramas colaterales son las ramas que va a originar nuestra arteria axilar. Vamos a citar y después vamos a ver la forma para aprender de forma más fácil, ¿sí? Vamos a citar ahora. ¿Cuáles son?
Tenemos la arteria torácica superior, ¿sí? Arteria torácica superior. Esta es una arteria generalmente inconstante, ¿sí? Después tenemos la arteria tóraco-acromial o también llamado acromio-torácica. También llamado acromio-torácica. También tenemos la arteria torácica lateral, que también se llama mamaria externa. Mamaria externa. También tenemos la arteria subescapular, ¿sí? Que también se llama escapular inferior, ¿sí? Además de eso tenemos el tronco de las circunflejas, ¿sí? Circunflejas humerales, donde vamos a encontrar la arteria circunfleja humeral posterior y arteria circunfleja humeral posterior. Bueno, gente, esto no es para que ustedes aprendan ahora mismo. Ah, no, eu tenho que fixar agora, eu tenho que fixar. Não, não tem que decorar ainda agora. Es só entender cuáles son y cómo estudiar, ¿sí? Después, ustedes van a estudiar y vamos a ver, ¿sí? Entonces ahora mismo vamos a hacer la presentación nada más de estas arterias. Entonces aquí vamos a ver cada uno. Esta es nuestra arteria axilar, ¿sí? Aquí vemos la arteria torácica superior. Aquí justamente, arteria torácica superior. Esta es una de las ramas colaterales. Arteria torácica superior. Perfecto. Después, aquí vamos a observar, esta es la arteria circunfleja humeral anterior, y este que está atrás se llama arteria circunfleja humeral posterior, ¿sí? Esta arteria circunfleja humeral posterior es la que pasa por el cuadrilátero de Velpo, ese que una vez enseñé vocês, ¿sí? Pasa por el cuadrilátero de Velpo, acompañando al nervio axilar, ¿sí? Bueno, entonces cuando ustedes lean otra vez eso, la clase 1, ¿sí? De los triángulos del brazo, ahí tipo van a recordarse. Entonces la arteria circunfleja humeral posterior pasa por el cuadrilátero de Velpo acompañando al nervio axilar, ¿sí? El nervio axilar también se llama nervio circunflejo, ¿está? Ok, después, aquí tenemos la arteria circunfleja humeral anterior. A veces estas dos arterias, la arteria circunfleja humeral posterior y anterior, a veces nace de un tronco común, ¿sí? En ese caso ellos pasan a llamarse tronco de las circunflejas. En este caso, ellos nacieron por separado, entonces aquí no tenemos tronco, ¿está? Lo que hace ello es, en este caso, le rodea al cuello anatómico, ¿verdad? Y empieza a originar vasos nutricios, ¿sí? Vasos nutricios para músculo, para el hueso propiamente dicho, ¿está? Después tenemos a la arteria torácica lateral, que es arteria torácica lateral, que también se llama arteria mamaria externa, justamente va para la glándula mamaria, ¿está? Aquí vamos a observar a la arteria subescapular, que es la arteria de mayor calibre. Esta es la arteria subescapular, es la que tiene mayor calibre entre las ramas colaterales de la arteria axilar. Arteria subescapular, que va a originar la arteria tóraco-dorsal, que es tóraco-dorsal, y origina la arteria circunfleja escapular. Esta arteria circunfleja escapular, ya hablamos también la clase pasada. Esta arteria pasa por el triángulo homotricipital. Pasa por el triángulo homotricipital. Acá, por aquí. También yo enseñé a vocês. Ustedes se van a recordar si miran el video aula, ¿está? Ahí se van a recordar. Entonces es bueno que miren otra vez. Entonces, una de las ramas colaterales también entonces es la arteria subescapular, que es es la arteria de mayor calibre entre las ramas colaterales, ¿verdad? Esta arteria subescapular origina sus ramos terminales. Uno que es la arteria tóraco-dorsal, que se va para el músculo dorsal ancho, y la arteria circunfleja escapular, que es que es para el triángulo, que pasa por el triángulo homotricipital, ¿está? Y después tenemos aquí la arteria tóraco-acromial, ¿sí? Arteria tóraco-acromial, que es que también se llama acromio torácica.
arteria tóraco-acromial o acromio-torácica, entonces va a originar varias ramitas otra vez, que vamos a ver aquí. Origina aquí un ramo pectoral, ¿sí? Un ramo pectoral. Origina aquí una rama clavicular, que es este, rama clavicular. Origina aquí una rama acromial, que se va hacia el acromio, ¿ven? Origina aquí una rama deltoidea, que se va para el músculo deltoide, ¿ven? Varios ramitos origina otra vez esta arteria tóraco-acromial, ¿está? Bueno, entonces, esta arteria deltoidea, la rama deltoidea, ¿sí? Es la que perfora a la fascia clavipectoral de Richet. Acá está la fascia clavipectoral de Richet. Yo les dije que esta fascia era perforada por una arteria, un nervio y una vena. La arteria justamente es la rama deltoidea, ¿sí? La arteria deltoidea que nace de esto, ¿sí? Entonces vamos a repetir. Arteria tóraco-acromial es este. Es una rama colateral, propiamente dicho, de la arteria axilar. Esta arteria tóraco-acromial origina un ramo pectoral, ¿sí? Origina una rama clavicular, origina una rama acromial, que es este, y una rama deltoidea. Aquí se ve perfectamente. Entonces, estas son nada más y nada menos que las ramas terminales otra vez de esta arteria, de la arteria tóraco-acromial o también llamado acromio torácica. ¿Y qué dice acá? Atraviesa la fascia clavipectoral. Acuérdense de eso, que la fascia clavipectoral es perforado, ¿sí? Ok. Entonces, esto es con respecto a la arteria axilar. Entonces, vamos a retroceder y vamos a mostrar de nuevo. Todas estas ramas colaterales, se ve todito. Arteria torácica superior es esta. Arteria torácica superior. Arteria tóraco-acromial es este, que va a originar en este caso sus ramos, en este caso colaterales, o sea, sus ramos terminales. ¿Está? Aquí vemos la rama deltoidea. Esta es la rama acromial, ¿sí? Esta es la rama deltoidea, esta es la rama pectoral y esta es la rama clavicular, ¿sí? Después ustedes van a practicar. Después vemos aquí la arteria, la arteria torácica lateral o mamaria externa, que es este. Esta es la torácica lateral o mamaria externa. Después tenemos la arteria subescapular, que es este, que origina la arteria circunfleja escapular y origina la arteria tóraco-dorsal. ¿Está? Y después tenemos el tronco de las circunflejas. En este caso aquí no hay tronco, solamente hay arteria circunfleja humeral anterior y aquí se ve la posterior. Entonces, todo lo que está aquí se ve todo. Todo ustedes pueden ver en la morgue, ¿sí? En la morgue vamos a ver cuando se pueda. ¿Está? Ok. Y después, arteria braquial. El origen de la arteria braquial es lo siguiente. Ella es continuación de la arteria axilar. Es continuación de la arteria axilar a partir del borde inferior del pectoral mayor. Aquí. Aquí ya es arteria humeral o arteria braquial. Desciende, desciende, desciende. Cuando pasa por debajo de la articulación del codo, origina dos ramos terminales. Uno es la arteria radial y el otro es la arteria cubital. ¿Sí? Entonces, arteria braquial. Origen es continuación de la arteria axilar. Pasa por el borde inferior del músculo pectoral mayor. ¿Está? ¿Y cómo termina? Termina 4 centímetros por debajo, ¿verdad?, de la interlínea articular del codo. ¿Sí? 4 centímetros por debajo. Esta es la interlínea del codo. Aquí más o menos se divide a este nivel. ¿Está? Origina dos ramos terminales. Arteria radial y arteria cubital. Esta es la generalidad de la arteria braquial o humeral. Perfecto. Entonces aquí tenemos el trayecto. Vemos aquí, en este caso, nuestra arteria braquial, que tiene como músculo satélite al bíceps braquial. Músculo satélite de ella es el bíceps braquial. ¿Está? Acá está. Músculo satélite, bíceps braquial. Y hay un nervio que lo cruza, a esta arteria, que viene aquí descendiendo, desciende, desciende, desciende y lo cruza.
hacia adelante y medialmente, que es el nervio mediano. Entonces, el nervio mediano lo cruza por delante, ¿sí? Pasa por delante de ella. ¿Está? Y esta arteria braquial siempre va a ser acompañada por dos venas braquiales, ¿sí? La arteria braquial o humeral tiene dos venas braquiales. ¿Está? Tiene dos venas braquiales. Hay que recordar eso. Ok, acá justamente dice, vamos a mirar ahora, vamos a leer lo que dice nuestro texto. Trayecto y relaciones. Se encuentra en el canal braquial y pasa por el surco bicipital medial. Aquí sería el surco bicipital medial y aquí el canal braquial. Bueno, ¿forma parte del paquete vasculonervioso del brazo? Claro, forma parte del paquete vasculonervioso del brazo. ¿Cómo está compuesto el paquete? Uno, la arteria braquial y las dos venas braquiales. ¿Sí? El tercero va a ser el nervio mediano. Entonces, hay que saber. La composición del paquete vasculonervioso del brazo está compuesto por arteria braquial, dos venas braquiales y nervio mediano. Estas son lo que forma parte del paquete. Anoten esto. Paquete vasculonervioso del brazo, arteria braquial, venas braquiales, nervio mediano. ¿Tá bom? Siguiente. ¿Cuáles son las ramas colaterales de esta arteria? ¿Cuáles son las ramas colaterales? Nosotros vamos a mostrar aquí lo justo y necesario para no confundirle todo. ¿Está? Lo más fácil es, tenemos las arterias musculares, que van a ser en este caso para el músculo, para arteria para el bíceps braquial, para el músculo braquial, ¿entienden? Arteria para coracobraquial, arteria para el tríceps, más o menos así es la distribución de las arterias musculares, ¿está? Y después tenemos la arteria nutricia del húmero. La arteria nutricia del húmero también es una rama colateral de la arteria humeral, ¿sí? Después tenemos la arteria que se llama arteria braquial profunda. Acá está, VP. VP. V significa braquial y P profunda. Entonces la arteria braquial profunda también es una rama colateral de la arteria humeral, ¿sí? Esta arteria braquial profunda tiene una relación importante con un nervio. Está relacionado con el nervio radial, Acuérdense que esta braquial profunda pasa por el triángulo de Avelino Gutiérrez. Acá está, justamente. Vamos a leer. La arteria braquial profunda, o sea, esto, pasa en la región posterior del brazo, ¿cierto? Por el triángulo húmero-tricipital de Avelino Gutiérrez con el nervio radial. Esto ustedes tienen que saber. Ustedes ya saben esto. Yo sé que saben porque la vez pasada estuvimos conversando de esto. ¿Sí? Entonces, esta es la relación importante de la arteria braquial profunda con el nervio radial. Ok. Después, otras ramas colaterales son la arteria colateral cubital superior, CCC. Colateral cubital superior. Y aquí abajo vamos a tener la arteria colateral cubital inferior, CCI. Fácil. Arteria colateral cubital superior, arteria colateral cubital inferior. ¿Sí? Ok. Y aquí, esta arteria colateral cubital superior, tienen que saber que desciende hacia abajo y pasa, en este caso, por el canal epitróclea olecraniano acompañando al nervio cubital. Acá está. La arteria colateral cubital superior, que es pasa a la región posterior del brazo y acompaña al nervio cubital. El nervio cubital es un nervio que da un choque, ¿sí? Es da un choque, ¿sí? ¿Seguimos? Muy bien. Entonces, estas son las ramas colaterales, básicamente de la arteria humeral, ¿sí? La mnemotecnia para esto es, o sea que yo tengo mi mnemotecnia, después le puedo pasar al delegado, ¿verdad? Para que puedan practicar. Para recordar,
para que yo me pueda recordar, es arteria, ¿sí? Arteria se nutre de 2 Coca-Cola profundamente. Entonces, arteria, en este caso, se nutre, va a ser arteria nutricia. De 2 Coca-Cola va a ser 2 colaterales, ¿verdad? Cubital superior, colateral cubital inferior. Profundamente me refiero a la arteria braquial profunda. ¿Entienden? Entonces, no sé, es una mnemotecnia para lembrar más o menos cuáles son, ¿sí? Entonces, vai ficar com vocês, decorado o jeito que vocês quiserem. Perfecto, vamos a seguir. Después tenemos la arteria radial. Bueno, la arteria radial, ustedes ya saben que es una rama terminal de la arteria braquial. Entonces, origen nace de la arteria braquial. ¿Está? Aquí mismo vemos. Esta es la arteria braquial y originando aquí a la arteria radial, ¿sí? Y esta arteria braquial termina a nivel de la mano. A nivel de la mano origina. Entonces, acá ¿qué dice? Se une con la arteria palmar profunda. La arteria palmar profunda es una rama colateral de la arteria, o sea, es una rama de la arteria cubital, ¿sí? La arteria palmar profunda es una rama de la arteria cubital. Ellos al unirse, ¿sí? Estas dos arterias cuando se unen forman el arco palmar profundo. Entonces, tienen que anotar. ¿Cómo se forma el arco palmar profundo? Anoten eso porque vos preguntas sí o sí. El arco palmar profundo se forma por la unión de la arteria radial, que es viene aquí la arteria radial, ¿sí? Y se une con la arteria palmar profunda, ¿sí? De la arteria palmar profunda. Arteria palmar profunda, que es una rama, ¿sí? De la arteria cubital. ¿Está? Entonces, el arco palmar profundo está formado por la arteria palmar profunda, que es ¿verdad? Que es una rama de la arteria cubital, más la arteria radial. Así mismo se forma. Después vamos a hablar otra vez de esto, ¿sí? No se preocupen. Entonces, esta es la arteria radial. Su origen y su terminación. Pero esta arteria radial también tiene ramos colaterales. Vamos a mostrar. Su trayecto pasa aquí por el canal muscular, ¿sí? Pasa por el canal del pulso, ¿sí? Canal del pulso, ya les dije la vez pasada cómo está conformado. Pasa por la tabaquera anatómica, que es esta región, ¿sí? Pasa por la tabaquera anatómica. Pasa por el primer espacio interóseo dorsal, ¿sí? ¿Está? Y termina en la celda palmar profunda, ¿sí? Estos son su trayecto, ¿sí? ¿Cuáles son sus ramos colaterales? Y aquí, una vez más, no se estresen en querer aprender todo esto ahora. Usted tiene que tratar de mirar y escuchar ahora, ¿sí? Y después van a ver la forma de aprender. ¿Cuáles son sus ramas? Uno, la arteria recurrente radial. La arteria recurrente radial, que es Aquí tenemos la arteria recurrente radial. Arteria recurrente radial. Tenemos la arteria carpiana palmar, ¿sí? Que aquí abajo está original, arteria carpiana palmar. Tenemos también la arteria carpiana dorsal, que no se ve en esta vista. Y tenemos la arteria palmar superficial, que también se llama radiopalmar. Esta es la arteria palmar superficial. Arteria palmar superficial o radiopalmar. ¿Está? También tenemos la arteria principal del pulgar, ¿sí? La arteria principal del pulgar, ¿sí? Que vamos ya a ver. Y la arteria metacarpiana del primer espacio. Vamos a mirar cada uno ahora para poder entender. Muy bien. Primero, esta es la arteria recurrente radial. Arteria recurrente radial, ¿sí? Recurrente significa aquí volta, ¿sí? Por eso que decimos recua. Ele tem que recuar, significa ele tem que voltar, ¿sí? Entonces, arteria recurrente radial significa que va a dirigirse hacia el brazo otra vez. Porque en el antebrazo, lo que está, la arteria radial se encuentra en el antebrazo, pero origina una rama que se dirige otra vez hacia el brazo. Por eso se llama arteria recurrente radial, ¿sí? Y aquí tenemos la arteria radiopalmar, que es sumamente importante.
arteria radiopalmar, que también se llama arteria palmar superficial. Arteria palmar superficial o radiopalmar, ¿sí? Que se va a unir con esta arteria, que es la arteria cubital, se une con la arteria cubital y forman el arco palmar superficial. Este es otro arco. Entonces tenemos dos arcos palmares, superficial y profunda. Tema de prueba. ¿Cómo se forma el arco palmar superficial? Fácil. Por la unión de la arteria palmar superficial, o también llamado radiopalmar, más la arteria cubital. Estas dos arterias se anastomosan, ¿sí? Se anastomosan y forman esta estructura que se llama arco palmar superficial. De este arco palmar superficial nacen las arterias digitales comunes que sirven para poder vascularizar a los dedos, a los músculos de la mano, ¿sí? Perfecto. Después tenemos aquí la arteria carpiana palmar. Aquí tenemos la arteria carpiana dorsal, ¿sí? Todito estas arterias originan ramitos, originan ramos, ¿sí? Muy bien. Y aquí tenemos la arteria principal del pulgar, que es arteria principal del pulgar. Y aquí tenemos la primera arteria metacarpiana dorsal. Primera arteria metacarpiana dorsal, ¿sí? Ok. Y después ya viene la arteria cubital. Arteria cubital, la misma historia. Origen, nace de la arteria braquial. Acá está la arteria cubital, nace de la arteria braquial. ¿Cómo termina? Esta termina, en este caso, formando el arco palmar superficial. ¿Y cómo hace? Acá viene la arteria cubital. Viene acá. Termina uniéndose con la arteria palmar superficial, ¿sí? Al unirse, ellos forman el arco palmar superficial. Arco palmar superficial. Perfecto. Trayecto y relaciones. Muy bien. Este viene, ¿verdad? La arteria cubital, ¿sí? Viene, desciende y por delante de ella, ¿sí? Pasa el nervio mediano. ¿Está? O sea que la arteria cubital va a cruzar detrás mismo del nervio mediano. Acá viene, desciende, desciende y después es alcanzado por este nervio que es el nervio cubital. La arteria cubital, además de eso, de estar acompañado por el nervio cubital, es acompañado por dos venas cubitales también, ¿sí? ¿Está? Desciende, desciende y pasa por el canal de Guyon. Este tiene que pasar por el canal de Guyon. Aquí se ve. Este es el canal de Guyon. Pasa por aquí, ¿sí? Acompañado entonces por dos venas cubitales y por el nervio cubital. ¿Está? Y ahí esta arteria cubital se une, se anastomosa con la arteria palmar superficial o radiopalmar. Una vez que ellos se unen, forma este arco, el arco palmar superficial. Perfecto. ¿Cuáles son sus ramos colaterales? Bueno, aquí tenemos el tronco de las recurrentes cubitales también, ¿sí? O sea que acá en este caso no hay tronco, en este caso nacieron separados. Tenemos la arteria recurrente cubital anterior, que es este. Tenemos la arteria recurrente cubital posterior, ¿sí? Ok. También tenemos la arteria interósea común. Tenemos ramos musculares, arteria carpiana palmar, carpiana dorsal, la arteria palmar profunda o cúbito palmar. Vamos a ver cada uno de ellos. Aquí tenemos teóricamente el tronco de la recurrente, pero está mal llamarlo aquí tronco porque nace por separados. Esta es la arteria recurrente cubital anterior. Esta es la arteria recurrente cubital posterior, ¿sí? Aquí tenemos la arteria interósea común. Interósea común, este es importantísimo. La arteria interósea común va a originar una interósea anterior y una interósea posterior, ¿sí? Interósea anterior, interósea posterior. Después, aquí podemos observar la arteria cubital que va a originar la arteria carpiana palmar. Aquí origina la arteria carpiana dorsal, ¿sí? Estas arterias carpianas, tanto
palmares y dorsales se anastomosan, ¿sí? Con su homólogo, porque la arteria radial también origina la arteria carpiana palmar y ahí ellos se unen, ¿sí? La arteria radial también origina la arteria carpiana dorsal y ahí se une con la arteria carpiana dorsal del cubital y forma un arco, ¿ven? Entonces es importante, ahí está, forma el arco carpiano dorsal, acá, y aquí forma el arco carpiano palmar. ¿Para qué se forman estos arcos? Estos arcos se forman para poder originar ramos, ¿sí? Ramos vasculares para los músculos de la mano, ¿sí? Aquí vemos, en este caso, esta es la arteria radial, viene la arteria radial, ¿sí? Y aquí viene la arteria cubital, originando la arteria palmar profunda o cúbito palmar, ¿sí? Y esta arteria palmar profunda o cúbito palmar se anastomosa con la radial y forma el arco palmar superficial. Arco palmar superficial, ¿sí? Tenemos aquí nuestro arco palmar superficial. Este arco palmar superficial, aquí, en este caso, origina sus arterias digitales comunes, ¿sí? Digitales se llama porque va a originar ramos vasculares para los dedos, ¿está? Y aquí vamos a estudiar al arco palmar superficial. Esto me imagino que ustedes ya van a tener conocimiento. Ahora vamos a estudiar propiamente dicho. El arco palmar superficial, ¿cómo se forma? Se forma por la anastomosis, ¿sí? De la arteria palmar superficial, que es arteria palmar superficial, que también se llama radiopalmar, es una rama colateral de la arteria radial, ¿sí? Se une esta arteria palmar superficial con la arteria cubital, propiamente dicho. Se unen y ahí forman el arco palmar superficial. Entonces vamos a leer aquí. Arco palmar superficial es la unión de la arteria cubital, que es más la arteria palmar superficial, que es La arteria palmar superficial también se llama arteria radiopalmar. Es una rama de la arteria radial. Ahora, vemos aquí, ¿sí? Que el arco palmar superficial va a originar 4 arterias digitales, ¿sí? Comunes, 4 arterias digitales comunes. 1, 2, 3, 4. 4 arterias digitales comunes. Ahí está. Estas arterias digitales comunes después se vuelve a dividir en ramo lateral, ramo medial, ¿sí? Para formar las arterias digitales propias, ¿sí? Para cada dedo. ¿Está? Muy bien. Para el índice, para el dedo índice, ¿verdad? Y el pulgar, ¿sí? Para el índice y el pulgar, la arteria, ¿sí? La arteria que le va a irrigar, la arteria digital, proviene del arco palmar profundo que ya vamos a ver, ¿sí? Perfecto. Entonces, aquí, arco palmar profundo, ¿cómo se forma? Por la anastomosis de la arteria radial, que es está más profundo, más la arteria cubital profunda o cúbito palmar. Ellos se unen y forman el arco palmar profundo. La misma cosa, ellos también originan las arterias digitales comunes, ¿sí? Y justamente del arco palmar profundo nace la arteria digital para el pulgar y para el índice, ¿sí? Ahí está. Arco palmar profundo origina 4 ramas metacarpianas palmares. 1, 2, 3, 4. ¿Está? Justamente aquí es otra. Origina las arterias digitales palmares propias del índice y del pulgar, ¿sí? Perfecto. Después tenemos el arco carpiano dorsal. Muy fácil. El arco carpiano dorsal se une por la unión de las 2 arterias carpianas dorsales provenientes de la radial y la arteria cubital. ¿Está? Y ahí se originan 3 arterias carpianas dorsales. El segundo, el tercero y el cuarto. Porque el primero nace directamente de la arteria radial, ¿sí? La primera arteria metacarpiana dorsal, ¿sí? La primera arteria metacarpiana dorsal nace en este caso de la arteria radial. Acá se ve, de coloración diferente. El primero nace de la radial. Ok. Para terminar, vamos a ver rápidamente
las venas del miembro superior. Tenemos venas superficiales y venas profundas. Las venas superficiales más reconocidas son la vena cefálica y vena basílica, en el antebrazo y en el brazo, ¿sí? Y las venas profundas, la misma cosa que las arterias, en este caso radial, hay venas radiales. Son dos venas radiales, hay dos venas cubitales, dos venas humerales, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo. Venas superficiales de la mano. Aquí en la parte dorsal vamos a poder observar, ¿sí? La vena salvatella del meñique, ¿sí? La vena de salvatella o vena del meñique. Acá está, ¿sí? Y después tenemos aquí la vena cefálica del pulgar, ¿sí? Estas son las venas digitales. Ellos confluyen todo y forman las venas, ¿está? Entonces aquí, vena de salvatella del meñique y esta es la vena cefálica del pulgar. Después, en el antebrazo, ¿qué pasa? Estas venas van a ascender y vemos aquí, vena basílica del antebrazo. Esta es la vena cefálica del antebrazo y aquí tenemos una vena que se llama vena intermedio del brazo. Acá está, vena intermedia del brazo. Acuérdense que medialmente vamos a encontrar la vena basílica. Lateralmente vamos a encontrar la vena cefálica, tanto en el antebrazo como en el brazo. Aquí justamente las venas superficiales en el codo. Vamos a observar la M venosa del codo. ¿Cómo se forma? Se forma por la unión, en este caso, de estas venas. La vena basílica del antebrazo, la vena cefálica del antebrazo, ¿sí? Y la vena intermedia del antebrazo que origina estas ramas, ¿sí? La vena intermedia basílica y esta es la vena intermedia cefálica, ¿sí? Y ahí se forma como un aspecto de una letra M. Por eso se llama M venosa, en este caso del codo. M venosa del codo. Nada más la forma, tiene la forma de letra M. Por eso se lo llama vena, o sea, M venosa del codo. Muy bien. Después tenemos las venas superficiales, o seguimos con las venas superficiales. En el brazo también tenemos la vena cefálica del brazo y tenemos la vena basílica del brazo. ¿Está? Esta vena cefálica, ¿sí?, del brazo viene aquí, se ubica en el surco delto pectoral, le va a perforar, en este caso, a la fascia clavipectoral de Richet. Le perfora a la fascia clavipectoral de Richet, ¿sí? Y va a terminar en la vena axilar. Aquí podemos ver, de la vena cefálica del brazo viene, perfora la fascia clavipectoral y termina en la vena axilar. ¿Está? La vena cefálica del brazo. Ahora, la vena basílica del brazo. Sin embargo, va a perforar la fascia braquial, y también va a terminar, en este caso, en la vena axilar. Puede terminar en la vena axilar o termina en la vena braquial. Tiene un origen variable, una terminación variable. Puede terminar en la vena axilar o directamente en la vena braquial, ¿sí? Y generalmente es acompañado por un nervio, ¿sí?, que se llama nervio cutáneo braquial medial. ¿El nervio cutáneo braquial medial es una rama terminal o es una rama colateral del antebrazo, del plexo braquial? ¿Quién sabe? ¿El nervio cutáneo braquial medial es una rama colateral o terminal del plexo braquial? ¿Quién me puede contestar? Colateral. Muy bien. Excelente. Perfecto. Continuando. Y después tenemos las venas profundas, ¿verdad? Las venas profundas, como les dije, en la mano hay dos venas metacarpianas, dos arcos superficiales, dos arcos palmares profundos, ¿sí? En el antebrazo tenemos dos venas radiales, eso le estaba diciendo, dos venas cubitales. En el brazo tenemos dos venas braquiales, ¿sí? Lateral y medial. Y estas venas braquiales después se juntan, se anastomosan arriba y forman, en este caso, la vena axilar, ¿sí? La vena axilar hay uno solo, ¿sí? Hay una sola vena axilar, eso tienen que recordarse. Vena axilar hay uno solo, ¿sí? Aquí vemos la vena axilar, ¿sí? De la vena axilar, ¿sí?
Vena axilar. Vemos cómo en la vena axilar va a desembocar esta vena que es la vena cefálica. La vena cefálica del brazo, ¿sí? Entonces la vena axilar tiene origen variable. Puede formarse por la unión de las venas braquial, de las dos venas braquiales, lateral y medial. ¿Ven? Vena braquial más vena braquial. Más también puede originarse de la siguiente manera. La unión de las dos venas braquiales más la vena basílica. ¿Ven? Cómo es variable. ¿Y cómo termina la vena axilar? La vena axilar viene aquí cuando pasa por el borde lateral de la primera costilla y por debajo de la clavícula, que es lo inverso a la formación de la arteria axilar. Esta vena axilar pasa a llamarse vena subclavia, ¿sí? Entonces ella termina continuándose como la vena subclavia, ¿sí? Y eso es la terminación de la vena axilar. Entonces la vena axilar tiene origen variable. Lo más clásico es que las dos venas braquiales, ¿sí? Las dos venas braquiales se unen y forman la vena axilar. O puede ser de la siguiente manera, que estas venas braquiales se junten con la vena basílica y ahí formen la vena axilar, ¿sí? Ahí forman. ¿Y cómo termina? Continuándose como la vena subclavia. ¿A qué nivel? A nivel del tercio inferior de la clavícula y borde lateral de la primera costilla. Pasa a llamarse vena subclavia. Muy bien. Y los afluentes de la vena axilar son lo mismo, en este caso, que la ramas colaterales de la arteria axilar. Son lo mismo, ¿sí? Entonces, hay una sola diferencia, que es la vena toracoacromial, que desemboca en la vena cefálica y no en la axilar, ¿sí? ¿Se acuerdan que la arteria toracoacromial es una rama de la arteria axilar, ¿sí? Pero la vena toracoacromial no es que termina desembocando en la vena axilar. Ella desemboca aquí, en la vena cefálica del brazo. Muy bien, hasta aquí llegamos. Fue muy extensa la clase. Ahora va a quedar a cargo de ustedes para que puedan, en este caso, fijar, ¿sí? Vamos a vernos este miércoles. Las prácticas empezaron hoy otra vez, ¿sí? Ojalá que no se vuelvan a suspender más, para que podamos completar nuestro calendario académico. ¿Alguna duda? Não, profe. Perfecto. Não, prof. Graças.